Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un placer enorme estar acá. La verdad que parece que con Victoria nos hubiésemos puesto de acuerdo porque voy a retomar algunas de las líneas fantásticas que ha planteado en términos históricos y demás, y quizás también agregando algunos números que van a incluso reforzar las ideas que ella plantea. Primero, retomar esta idea del surgimiento de las cadenas globales de valor. Creo que es una manifestación primaria o, si se quiere, productiva de una serie de cambios muy profundos que se dieron a nivel global, que quizás entre los más interesantes o los más notorios fue la ruptura en su momento de los acuerdos de Bretton Woods, que llevaron a que las principales monedas del mundo dejen de estar atadas al dólar y empiecen a fluctuar notoriamente. Y eso se le sumaba una serie de cambios de corte neoliberal, de liberalizar el flujo de capitales, y que terminó, entre otras cuestiones, y aumento de precios mediantes, en la crisis de la deuda que tuvo América Latina. Digamos, desde el punto de vista productivo, esto supuso fragmentar muchas cadenas de valor que como bien planteaba Victoria, venían asociadas al Fordismo. En términos románticos, uno puede pensar que bueno, lo que se buscaba era aprovechar una mayor escala, el acceso a nuevas tecnologías, contar con nueva información que te brindaba el hecho de fragmentar la producción en distintos lugares. La verdad que en términos bastante menos románticos, uno lo que ve es que lo que se dio fue un aprovechamiento, o la búsqueda del aprovechamiento de mano de obra barata y disciplinada. En términos, si se quiere, de una mirada más de largo plazo, ahí lo que pueden ver es que desde mediados de los 70 hasta bien entrada cerca del 2012-2013, Estados Unidos perdió 7 millones de puestos de trabajo en el sector industrial, Japón perdió 4 millones de puestos de trabajo en el sector industrial, Reino Unido 5 millones 100 mil, 2 millones 700 Alemania, 1 millón 700 Francia, 1 millón Italia, 500.000 Suecia, 400.000 Países Bajos. En total, unos 23-24 millones de puestos de trabajo perdió el sector industrial en el marco del surgimiento de las cadenas globales de valor. No en todos los eslabones, estuvo muy asociado a esta idea que planteaba Victoria, mucho mejor que yo, de aprovechar quizás los eslabones más mano de obra intensiva, y por eso se da, al mismo tiempo que se pierden estos 23-24 millones de puestos de trabajo, una creación fenomenal de empleo industrial, fundamentalmente en los países de bajos salarios. Entre ellos China, que solamente durante la década de los últimos 15-20 años creó 38 millones de puestos de trabajo en el sector industrial, ¿no? Asociada a esta cuestión, obviamente, detrás de esto hay una pérdida de participación del empleo industrial en las principales economías del mundo, no así en los emergentes, pero eso no está acompañado con la pérdida de valor agregado que esa industria genera. Dicho de otros términos, Alemania, y esto hablará mucho mejor Jorge, Alemania despedazó parte de su estructura productiva para mandarla a bajo salario. Ahora sigue exportando el 16% de las autopartes del mundo con altísimo valor agregado. Todos los eslabones o las partes de esos procesos productivos de mayor conocimiento intensivo, de mayor innovación, se mantuvieron en los países centrales. El diseño, lo que mayor valor genera, se quedó en los países centrales, y la cuestión, digamos, mucho más asociada a los costos, mano de obra y demás, se pasó a otro tipo de economías. Hay algo que planteó ella recién, que me pareció fantástico, separar en dos lo que implicó el Fordismo y lo que implicó el post-Fordismo a nivel global. Ahí se ve que en este cambio fuerte, en la fragmentación productiva que se dio, hay una brecha creciente entre dos variables que son claras. Una es la productividad del trabajo y la segunda el salario real. Asociado a este cambio fuerte de pérdida de puestos de trabajo industriales en los países desarrollados y apostar por mano de obra barata en otros países, hay una brecha creciente entre estas dos variables que, para que se entienda claramente, en la medida que el salario real crece por debajo de la productividad, el salario pierde participación en el producto. Algo que ha venido pasando en todas las economías, fundamentalmente en las economías desarrolladas. Entonces, cuando uno trata hoy tratar de encontrar los factores asociados de la crisis internacional, yo chusmearía un poquito por acá. Porque si vos tenés durante 40 y pico de años afectás fuertemente la demanda, el mercado interno de muchas economías
Después ahí está la cuestión también de dónde vas a retomar mayor demanda y eventualmente ahí sí uno puede entender el rol del crédito y demás, pero bueno, la principal afectación vino del lado del empleo y fundamentalmente del salario en términos globales. Ahí no se dice, no, digo, es bastante confuso el gráfico a propósito, digamos, ¿no? Está Japón y Corea quizás como dos grandes ejemplos que también, por eso decía que parecíamos coordinados. Lo que ha sido el proceso quizás de desarrollo japonés, con sus pros, con sus contras, y su correlato en el desarrollo coreano, digamos, que quizás es la última economía que se sumó al pelotón de los países desarrollados hoy en términos incluso de salario. ¿No? Incluso el salario horario en Corea hoy ya en algunos segmentos está por encima de Estados Unidos. Pero viene de un proceso de 40, 50 años en el cual Japón fue dejando primero empleo, hay una fuerte caída, la línea que más caída tiene es el empleo textil, que lo fue tomando Corea. La segunda línea es la maquinaria y equipo, que fue dejando Japón y lo fue tomando Corea, e incluso en segmentos mucho más de mucho más tecnología, como elementos, digo, equipos de precisión, óptica y demás, que Corea hoy lidera fuertemente. Y sacar otra vez la cuestión romántica de esto también, porque digo, si Corea logró semejante nivel de desarrollo, primero que partía de salarios terriblemente bajos, en los 60 cuando se dedicaba básicamente a exportar únicamente textiles, pero además contó con algo, un elemento geopolítico central, que fue el financiamiento por parte de Estados Unidos de 25 años de déficit de cuenta corriente. Digo, ustedes ven que han visto que Argentina cada 8, 9, 10 años choca contra una misma pared, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, siempre nos costó crecer, crear empleo y distribuir el ingreso. Cada vez que vamos por las tres juntas, cada 8, 9, 10 años, pumba, ¿no? Nos quedamos sin dólares, bueno, a Corea le resolvieron ese problema, se lo resolvió Estados Unidos. Geopolíticamente hay un tema a tomar en cuenta, digo, ¿no? Salir de esta idea romántica de que solamente es una cuestión de tecnología y demás, sino también cómo se financia ese proceso. Voy a aterrizar un poquito en la Argentina para poner algunos números que me parecen muy elocuentes respecto a lo que estamos hablando, y fundamentalmente porque habla de la destrucción de capacidades que tuvo este país. Porque detrás del aprovechamiento eventual que uno puede hacer de algunos eslabones, fundamentalmente los de mayor conocimiento intensivo en cadenas globales de valor, tienen que partir de un mínimo de capacidades que Argentina se dedicó fundamentalmente de mediados de los 70 hasta la crisis del 2001-2002 sistemáticamente a despedazar. Ahí está cuáles son los sectores que más destruyeron empleo desde 1976 en adelante. Está hecho con la comparación entre los censos industriales 73 y 84. Digamos, se ve claro, bueno, la pérdida en la siderurgia, helandería, fábrica de automóviles, autopartes, aeronaves, digo, en el mismo interín que Brasil sostuvo, como bien se expresaba acá, o incluso Francia con el Airbus siguió fuertemente avanzando. Radio, TV afines, metales no ferrosos, descubría, bueno, Juan Carlos Lascurain puede hablar, son todos los sectores de él, digamos, ¿no? Lo que nos dedicamos sistemáticamente a despedazar, que al mismo tiempo eran los sectores de mayor productividad relativa que tenía en Argentina. En muchos casos, digo, liderando en la región el avance en estas cuestiones, y después, bueno, Brasil en parte tomó la delantera. Esto es un ejercicio que de alguna manera busca poner negro sobre blanco a cuánto le costó a la Argentina esta joda de despedazar tantos sectores, digamos, ¿no? O sea, si la Argentina lo que hizo fue tomar la matriz de insumo producto, la última matriz de insumo producto disponible, y compararla con la matriz de insumo producto que había en el 73. Si Argentina en el año 97 no hubiese llegado con el mismo nivel de estructura productiva, el mismo nivel de eslabonamientos, con la misma densidad productiva que tenían las autopartistas, con la misma densidad de proveedores que tenían los sectores de la metalmecánica, los sectores del calzado y demás, con esa misma estructura productiva, la economía argentina hubiese generado solamente en el sector industrial 507.000 puestos de trabajo adicionales. Solamente en el sector industrial. Si uno lo extrapola, dada la participación del empleo industrial sobre el total, al resto, tenemos no menos de 3 millones de puestos de trabajo, y solamente estoy pensando en términos estáticos. Digo, cuando yo meto esos 3 millones de puestos de trabajo en el mercado con su salario y le permito que eso vuela, seguramente Argentina hubiese tenido resuelto no menos de la mitad de sus problemas de informalidad laboral y distribución del ingreso, sin haber
dedicado a despedazar todo lo que había construido en la etapa previa. Bueno, salgo un poquito. Esto me parece interesante para tratar de tirar algunas preguntas, porque acá yo tengo tantas preguntas como ustedes. Digo, ¿hacia dónde va la Argentina? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tipo de desarrollo se plantea la Argentina? Digo, en campaña se habló mucho de desarrollo. Bueno, ¿a dónde vamos en términos de desarrollo? ¿Qué tipo de desarrollo? ¿Qué planificación nos vamos a dar para qué desarrollo? ¿Y con qué actores voy a jugar? ¿Quiénes son los actores del desarrollo que voy a plantear? Y ahí tienen ese grafiquito, son 4 cuadrantes. Lo que definen es que de alguna manera dice que a los países que mejor les va, es un trabajo que hizo Daniel Stenger junto con Fernando Porta, no sé, supongo que Fernando habrá contado algo de esto a la mañana que no pude estar. A los países que mejor les va son aquellos países que exportan con mayor contenido tecnológico y que tienen capacidades tecnológicas desarrolladas, digo, investigación y desarrollo, desarrollo de patentes y demás. Eso, digo, los que apuntan más o menos en ese sentido son los países que mejor les va. Los 2 cuadrantes que están a la derecha, sin connotación política, son, digo, dado que avanzan un poquito más en las 2 cuestiones, les va un poquito mejor que a los otros. Digo, arriba van a encontrar a países desarrollados, incluso a Corea, República Checa, un poquito más abajo España e Italia. Abajo países como Nueva Zelanda, Australia y Noruega, que avanzaron fuerte en capacidades tecnológicas, aunque menos en contenido tecnológico de las exportaciones. ¿Por qué? Porque han avanzado fuerte en innovación en materias primas. Digo, de hecho, en Nueva Zelanda, está esta idea incluso para el gobierno actual que plantea como ejemplo, saquemos el ejemplo de India, que es bastante burdo, porque tiene 85% de informalidad laboral, digamos, sacando que eso no fue una mención en serio de que sea el objetivo. Esta idea de que Argentina puede ser, digo, en algún momento venía como Australia y abandonó ese camino, puede ser Noruega, puede ser Nueva Zelanda, digo, bueno, la verdad que si yo voy por innovación en materias primas, fantástico. Ahora, Noruega y Nueva Zelanda tienen cerca de 5 millones de habitantes y Australia tiene 23. Digo, si solamente me quedo con eso, me sobran 17, 18 millones de personas de partida. Entonces, me parece que los debates tienen que ser un poco más profundos en el sentido de decir, bueno, fantástico el aprovechamiento que son estos países de la innovación, pero seguramente no me va a alcanzar para poder generar la cantidad de empleo, las oportunidades de empleo que tengo que generar. Del otro lado, bueno, tenemos 2 tipos de países que son importantes también traer a colación por las discusiones que se están dando ahora en el marco del regionalismo que viene, digamos. Por un lado, arriba lo que exportan con bastante contenido tecnológico, pero tienen pocas capacidades desarrolladas, por ejemplo, México, Rumania, Turquía, Hungría, Polonia o Ucrania, digamos, ¿no? O sea, esta idea de que son países que cuando uno mira sus exportaciones, se exportan con mucho contenido tecnológico, ahora está basado fuertemente en el ensamblado, ¿no? Esta cosa que importo partes y piezas de otros países simplemente en grano y vuelvo a salir, digamos, ¿no? Hoy Argentina está mirando, por lo menos las señales me dicen a mí que Argentina está mirando un poquito esta idea. Ahora, si yo pienso, apelo a Jorge al final, si yo pienso, o sea, ¿cómo voy a competir con México, por ejemplo? Digo que por escala y por costo salarial, por costo energético, por costo de gas natural, hoy está 5% por debajo del costo manufacturero que China. Más de 10% que Polonia, más de 15% que Estados Unidos y más del 25% más barato que Brasil, ni hablar que nosotros, ¿no? Con la escala fenomenal que tiene, por ejemplo, en el sector autopartista. Esos son los países que yo eventualmente me voy a abrir para competir. Digo, ¿qué voy a complementar con Brasil? Con México. Lo mismo Polonia, digo, o mismo, digo, quizás para salir un poco del ejemplo de automotriz, porque lo va a plantear seguramente Jorge, déjenme aterrizar un poquito en el sector del calzado, por ejemplo. Rumania ha logrado un desarrollo de tercerización fenomenal que le permite producir calzado a un costo de por lo menos la mitad del promedio de la Unión Europea. Sergio, vamos cerrando. Sí, bueno. Bueno, y Argentina, Brasil y el resto está por ahí, ¿no? Y esa línea roja dice, bueno, digo, ¿hacia dónde voy? Seguramente quiero crecer. Si voy a pasar por un estadio de ensamblado, en el cual va a ser muy difícil competir, o si voy diagonalizo de alguna manera y de qué forma
lo voy a hacer. Bueno, esta es la estructura de costo de calzado, se lo planteé con esto un poquito cierro. Creo que el gran desafío, hoy a la mañana se habló de lo virtuoso que aparecía en algunas empresas, fundamentalmente en las que tenían innovación, generaban más empleo que las que no lo tenían. Digo, bueno, para acceder, no solo a nivel local, sino en las cadenas globales de valor, a ese nivel de nicho, hay un montón de discusiones que tengo que sostener y llevarla por todos lados. La primera cuestión es sostener demanda. Digo, algo elemental. En el capitalismo, todo el que produce para vender. Esta lógica de decir que el gran problema es bajar salarios para ser competitivo, lo único que afecta es el mercado interno y tenés menos escala para poder desarrollar, es una cuestión elemental que todavía increíblemente seguimos discutiendo. Entonces la primera cuestión es cómo voy a recuperar el sostenimiento, cómo sostengo una demanda pujante. Si se me permite la metáfora, ¿cómo sostengo acelerado el automóvil en la medida que voy construyendo la autopista y no apelo, como cada vez, cada 8, 9, 10 años, a frenar el auto hasta que alguien venga y me plantee cómo seguir la autopista? Porque cada vez que pasa eso, no solamente volvemos al estadio anterior, volvemos mucho peor, estamos 3 escalones abajo en materia de distribución del ingreso, 3 escalones abajo en materia de informalidad laboral y 3 escalones abajo en materia de pobreza. Entonces me parece que el debate tiene que ser otro. Innovación, obviamente que sí, como motor del desarrollo. Ahora, en una economía con más de 42 millones de habitantes, la gran cuestión es intensificar los eslabonamientos productivos. Argentina requiere no menos de 450.000 nuevas pequeñas y medianas empresas proveedoras en cada una de las cadenas si es que quiere en serio aumentar los multiplicadores de empleo.